Hola, saludos cordiales, queridos amigos, querida familia. Bueno, pues intenso día, ¿verdad? Seguro que más expandidos y elevados por este día tan intenso y tan especial. En esta ocasión les voy a presentar a una persona. Él es doctor Greg Troncoso, que nos trae una ponencia, un tema muy especial, titulado La ilusión de la dualidad del juego cósmico de separación, violencia y sufrimiento. Vamos a pasar a hablar un poquito sobre él, conocer algo de su trayectoria. El doctor Greg Troncoso es un destacado médico natural higienista, medicinas integrativas, la alimentación viva, el coaching y la memoria espiritual especializada en biodescodificación y sanación holística. Cuenta con una sólida formación que le permite integrar ciencia y espiritualidad en su práctica. Es creador de métodos terapéuticos que abordan el alma, la energía y el cuerpo desde una visión integral y consciente. Con su experiencia ha acompañado a miles de personas en procesos profundos de transformación y sanación interior. Es reconocido por su enfoque humanista, compasivo y sabio, que inspira confianza y empoderamiento en sus pacientes. Actualmente lidera la Academia del Alma, una propuesta educativa que fusiona saberes ancestrales con herramientas contemporáneas. Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Greg, al doctor Greg. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho para compartir este tema tan interesante, complejo, profundo y muy extenso, pero vamos a organizarlo en una forma de la cual yo he elegido usar lo que sería una modalidad de ponencia, escritura, para poder dar la mayor cantidad de información y mantener una estructura para que se pueda comprender este tema. Muy bien. Pues gracias por su participación. Pasamos a su presentación y a diapositivas que tiene y vamos adelante con este tema tan interesante. Muy bien. El tema que vamos a tratar, como ya usted dijo, es la ilusión de la dualidad del juego cósmico de la separación, violencia y sufrimiento al despertar de la unidad, o sea, de nuestro Dios interno. Antes de avanzar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la invitación a participar en esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, un encuentro majestuoso, extenso y trascendente que nos convoca a todos bajo el mismo propósito sagrado. Gracias a la Fundación 1 a 1, al doctor Ángel Luis Fernández, a la doctora Luis Soto y muy especialmente a Jenny Tiburcio por abrirme con tanto cariño las puertas de este espacio de unidad. Igualmente a Nayeli Ruiz de México, quien con calidez me asistió en los diferentes aprestos en estos días, coordinando estos aspectos para este momento. Y asimismo a Loli Fernández de España, quien me acompañará como moderadora en esta ponencia. Muchas gracias. Agradecemos también al dedicado equipo de producción, a los colaboradores y voluntarios que muchas veces de manera silenciosa hacen posible que todo fluya con armonía. Deseo expresar además un reconocimiento muy especial a mi esposa Mariela Jaque por su gran apoyo y presencia constante en este sendero de la luz.
Quiero reconocer con honra y humildad la presencia de líderes y maestros que han expuesto en este evento y quienes con su sabiduría y entrega aspiran el despertar de una humanidad más consciente. Y finalmente elevo mi gratitud a la divinidad y a la presencia de mi ser interno, cuya guía amorosa ha estado presente en cada instante para esta ponencia de hoy. Un verdadero privilegio y un honor inmenso compartir este espacio sagrado con cada uno de ustedes. Igualmente compartir una perspectiva esencial sobre el viaje más profundo que un ser humano puede emprender, el camino hacia la unión con lo divino. Permítanme leer un breve resumen que he preparado de lo que es el sendero de la iluminación interior. Este sendero, como podemos ver en las siguientes imágenes de la vista fija, este sendero, lejos de ser una búsqueda externa, es un proceso intrínseco dirigido hacia el interior de nuestro ser, una odisea hacia la conciencia y el autoconocimiento y la autorrealización. Para facilitar su comprensión, podemos concebir este vasto camino de autoiluminación dividido en 4 fases fundamentales. Es crucial entender que si bien las 2 primeras fases han sido ampliamente compartidas a lo largo de la historia, las más avanzadas permanecen veladas para la humanidad y así continuarán hasta que estemos colectivamente preparados para recibirla. La primera fase de este camino se centra en el despertar de la ponencia, del despertar de la autoconciencia y en la comprensión de la mecánica de nuestro ser inferior. Entiéndase el ego, la mente, la personalidad. Se trata de una búsqueda diligente de enseñanza que nos permitan entender cómo operan estos aspectos en nosotros y cómo iniciar el procedimiento para desmantelar el ego, esa pluralidad de yoes que a menudo fragmenta nuestra conciencia y que no nos permite generar transformaciones internas como esas iniciaciones que son tan importantes para refinar nuestra naturaleza. Y esta es la fase que voy a abordar en esta ponencia de hoy. Posteriormente, el sendero nos guía a una segunda fase que implica la comprensión práctica de lo que se define como el servicio de desarrollo del amor incondicional, tanto con nosotros mismos como con la humanidad. Esta fase no es solo una instrucción ética, sino un catalizador activo para la manifestación de nuestro divino ser, de nuestro Dios interno. A medida que el iniciado recorre este camino, el Dios interno o nuestro real ser se manifiesta gradualmente. Al liberarnos del egocentrismo, nos capacitamos para practicar genuinamente el servicio desinteresado, una acción externa que a su vez profundiza nuestra transformación interna y facilita la manifestación plena de nuestra divinidad. La tercera fase es la más secreta y solo revela cuando el iniciado está verdaderamente preparado y resuelto a dejar el mundo, entre comillas, lo que implica un profundo desapego de las ilusiones y apegos materiales y la creación de la estructura de luz o solares para encarnar concretamente nuestro ser divino, como resultado final del iniciar el recorrido en el camino directo hacia lo divino. Es esta parte que no se comunica ampliamente, sino solo con aquellos que están firmemente dispuesto a recorrer este camino. Sin esta etapa, la manifestación de nuestro Dios interno es solo como un canal, no una presencia plena
el total de la manifestación del ser en todos los planos. El velo que rodea esta fase no es arbitrario, es una medida de protección para salvaguardar la potencia de estas enseñanzas avanzadas, de que no sean utilizadas indebidamente o tener una mala interpretación por parte de quienes no han cultivado la pureza y las disciplinas necesarias. Finalmente, la cuarta fase es una culminación de todo el proceso, el resultado de la integración de las tres fases anteriores. Cuando el iniciado logra este camino en toda su plenitud, está preparado para lograr y encarnar directamente, literalmente, todas las partes que conforman su Dios interno. Esto incluye la manifestación de su espíritu más elevado, la encarnación del principio cósmico crístico y la expresión del Padre, Madre, Dios Creador a través de su vehículo. Detengamos por un momento ahí las imágenes. Este principio cósmico crístico es una fuerza universal y energética que vibra en cada átomo y en cada sol incluso. El vehículo de luz, a menudo descrito como una figura de geometría sagrada, representa la unión del espíritu con el cuerpo, la integración de las energías masculinas y femeninas y la conexión entre el cielo y la tierra. Se activa para facilitar la ascensión y la expansión de la conciencia, permitiendo al ser operar en múltiples dimensiones a la vez. La creación de cuerpos superiores de luz a través de la alquimia de las energías creativas es esencial para esta etapa final de la encarnación divina en cada maestro, ¿no? En cada iniciado ya elevado. Este sendero de autorrealización es una odisea espiritual meticulosamente estructurada que exige una dedicación inquebrantable y una profunda transformación interna. Es un llamado a la responsabilidad, a la disciplina, al amor altruista, transformando al buscador en un faro de luz y sabiduría para el mundo. En la ponencia de hoy abordaré de manera general, con sugerencias prácticas, la primera y una parte de la segunda fase del camino hacia la autorrealización espiritual y humana. Nuestro objetivo es lograr una comprensión más clara de esta fase fundamental de la alta espiritualidad. Así que si pueden ir tomando notas, háganlo, porque hay mucha información que pueden luego interpretar. Cada vez que vean esta conferencia, seguro que van a descubrir nuevos conocimientos. Si alguno de ustedes no tiene claro los conceptos de iniciación e iniciado, permítanme explicarlo de manera breve y simple. Una iniciación es en este contexto, no es una fiesta o una ceremonia con disfraces ni algo que alguien te da de forma mágica. Es más bien un momento clave, un paso importante en tu propio crecimiento interno y que te induce a cambiar tu forma de pensar o de actuar incluso. Cada vez que logras un cambio significativo dentro de ti que te permite entender algo nuevo sobre ti mismo o sobre la vida, o que te ayuda a superar una debilidad personal, eso es una iniciación. Requiere esfuerzo, disciplina y la voluntad de mirar honestamente hacia tu interior. Y un iniciado es simplemente la persona que ha decidido emprender este camino de autoconocimiento y transformación interna. Es alguien que no se conforma con vivir la vida en la superficie, sino que busca entender su propio funcionamiento y sus pensamientos, sus emociones, y cómo puede mejorar para despertar su conciencia y manifestar su Dios interno. No es alguien especial por nacimiento, sino por su conocimiento, por su compromiso y sus esfuerzos constantes en este viaje de crecimiento espiritual y personal también. Hasta aquí la perspectiva esencial sobre lo que es el camino o lo que es el viaje espiritual. Abordemos ahora la ponencia
la ilusión de la dualidad, el juego cósmico de la separación, violencia y sufrimiento al despertar del ser interno, de la unidad. Ahora, vamos a intentar percibir la resonancia de la separación. Embarquémonos en un viaje no a un lugar lejano, sino al corazón mismo de nuestra existencia. Un viaje para desvelar una de las verdades más antiguas y a la vez más olvidada de todos los tiempos de nuestra humanidad, la ilusión de la dualidad, donde abrimos los ojos a este mundo, que nos enseñaron a mirar hacia afuera, a categorizar, a dividir, esto es bueno, esto es malo, esto es mío, esto es tuyo, sombras y luces, alegrías y tristeza, éxitos y fracasos. Hemos crecido en un juego cósmico, o sea, en una simulación infinita, un guión universal, un experimento de la conciencia, una realidad virtual del alma, una matriz de la existencia, un ecosistema ilusorio donde la separación parece la regla. Y con ella a menudo, por supuesto, llegan la violencia, el conflicto y el sufrimiento. Piensen por un momento en las noticias, en las discusiones familiares, en la polarización de las redes sociales. ¿No es acaso un reflejo constante y evidente de esa división? Pero yo entiendo que ustedes ya saben que esta fragmentación es una ilusión. Y si el camino hacia la paz, la plenitud y la verdadera libertad no está en luchar contra un polo para aferrarnos al otro, sino en despertar la unicidad que siempre ha estado ahí, en nuestro propio Dios interno, nuestro real ser. Veamos juntos cómo este juego cósmico de la dualidad se manifiesta en nuestra vida y cómo podemos trascenderlo para recordar quiénes somos ciertamente. Miremos cómo podemos llamar este juego, digámosle, el juego cósmico de la ilusión, que no es más que la raíz de la separación. Para entender la realidad, primero debemos cuestionar la naturaleza de nuestra realidad. ¿Es tan sólida como parece? Las sabidurías ancestrales, como la filosofía hermética, nos dicen una verdad radical. Todo es mente. El universo es mental. Esto significa que el universo y todo lo que contiene no es una realidad material independiente, sino una proyección o una manifestación de una mente universal conocida como el todo. Desde esta perspectiva, la realidad que percibimos con todas sus distinciones o atractivos y oposiciones o rivalidades, asumimos que es una construcción mental. La dualidad entonces no es una característica intrínseca propia de la realidad última, sino una forma en que la mente universal se experimenta a sí mismo. Es en esencia una simulación sagrada, un gran sueño donde las separaciones son una construcción o una ilusión de la conciencia, no una división inherente o inseparable de la verdad. El principio de polaridad en el Kybalión lo explica con maestría. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Devuélvela hacia atrás, por favor, la imagen. Todo tiene dos polos, todo su par de opuesto. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas o contradicciones pueden reconciliarse o restablecerse. ¿Esto significa que el calor y el frío son enemigos? No, son grados de una misma temperatura. El amor y el odio son la misma energía en grados distintos.
La ilusión de la dualidad surge de nuestra tendencia a fijarnos en las diferencias de grado, los polos, en lugar de reconocer la identidad de nuestra naturaleza subyacente. Pasa a la próxima imagen. Es una naturaleza profunda, o sea, aquello trascendente que hay detrás de la forma. Pensemos en la alegoría de la caverna de Platón. Unos prisioneros encadenados ven solo sombras en la pared, creyendo que esas sombras son la única verdad. Ignoran que hay un fuego detrás que proyecta esas sombras y que fuera de la cueva existe un mundo real. Nuestra vida a menudo es así. Nos aferramos a las sombras de la dualidad sin darnos cuenta de la unidad y la verdad que se esconde detrás. La raíz de esta separación ilusoria reside en nuestro propio yo o ego y en nuestra mente. Desde que nacemos, una voz nos acompaña. Es una voz que juzga, que teme, que compara. Aprendimos a llamarla yo, pero en realidad es un eco, una resonancia de un yo que no existe. Una identidad construida por ideas, por culturas, por tradiciones, sistemas de adoctrinamiento, costumbres familiares heredadas y creencias limitantes repetidas. Si la realidad es una proyección mental y la dualidad es su fondo, ¿quiénes somos nosotros en este gran teatro? ¿Somos el personaje que interpretamos o hay algo más profundo? Desde que tenemos memoria, hemos representado un papel que no elegimos en un teatro que construimos inconscientemente. Crecimos convencidos de ser el protagonista único, el centro absoluto de una narración lógica y coherente. Pero nuestra identidad no es más que un montaje, una escenografía armada por ideas heredadas y creencias reiteradas. Como el actor que olvida que está actuando, nosotros olvidamos que nuestro papel jamás existió fuera del guión aprendido. Por ello, el maestro sufí al-Jalá en su tiempo, quien vivió y murió proclamando verdades muy peligrosas para su época, dijo que el ego es una sombra creada por la luz del espíritu. La mente, en lugar de ser un instrumento, se convirtió en un laberinto donde la conciencia quedó atrapada. El corpus herméticos, que conforma el Kybalión, afirma, y literalmente leo, la mayoría de los hombres viven en error, ignorante de quiénes son, pues su mente está llena de sombras y su visión no traspasa la ilusión de las formas, de las conveniencias, de las representaciones de lo material. Pero incluso en medio del ruido incesante, hay momentos en los que todo se detiene. La contemplación de un atardecer, una herida, un abrazo, un silencio. Momentos donde pensamos, pero no sabemos. O momentos donde pensamos, pero sí sabemos. Momentos en que no analizamos, pero somos. Momentos donde la voz calla, donde la mente se detiene, donde el ego se ausenta y algo más emerge. Algo sin nombre, sin necesidad de explicación. Lo que emerge es el testigo, el observador, el ser que no cambia, que no habla, que no necesita justificarse porque es. En el Tao Te Ching está escrito, el que sabe no habla, el que habla no sabe. El verdadero saber
El verdadero ser no necesita palabras. Este testigo u observador, este presente, esta conciencia pura, es lo que permanece cuando toda la descripción o toda descripción y comparación cesa. No es un resultado de la lógica ni una conquista de la voluntad. Es un acto de humildad interior tan simple que espanta. Es simplemente detenerse, observar y no intervenir. Y allí, en la fisura que se abre entre pensamiento y pensamiento, y entre cada inhalación y exhalación al respirar, descubrimos que la eternidad siempre fue nuestro hogar y que está ahí. Bien, veamos en la próxima imagen la violencia y el sufrimiento como consecuencia de la dualidad no comprendida, no discernida, no percibida. Cuando vivimos atrapados en la ilusión de la dualidad y nos identificamos con ese yo separado, con nuestros yoes, con esa ilusión psicológica, las consecuencias son claras. Experimentamos violencia, conflicto, sufrimiento y separación. El principio del ritmo nos muestra claramente, como podemos leer en la imagen, la dinámica de esta dualidad en acción. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo, por ende, es compensación. O sea, la retractación, el resarcimiento, el desquite. La vida es una danza constante de altibajos, éxitos y fracasos, alegría y tristeza. Nuestra resistencia a este flujo natural, nuestro apego a un extremo del ciclo, eso es lo que nos genera sufrimiento. Pero ¿qué hay del mal, de la violencia, del dolor que experimentamos en el mundo? Las tradiciones esotéricas nos invitan a una reinterpretación radical. El mal no es una fuerza externa que lucha contra Dios, sino una tensión o intranquilidad estructural o una energía no integrada dentro del todo. Es parte del plan de la oscuridad sagrada, una estrategia divina para que el uno se experimente a sí mismo a través de sus propias contradicciones, como podemos leer en la imagen con el próximo texto. La caída en el Edén, por ejemplo, no fue un castigo, sino una iniciación, un acto de emancipación simbólica, una independencia simbólica, donde la serpiente actuó como un despertador para que el alma recordara su soberanía, su autonomía, su influencia y eligiera el autoconocimiento, el conocerse, el saberse a sí misma. Ese es nuestro recorrido o parte de nuestro propósito. El sufrimiento y el dolor, lejos de ser castigos, son frecuencias de ruptura, discordia o conflictos necesarias. El dolor emerge, aparece como una fisura, como una señal de que una estructura de identidad o creencia ha alcanzado su límite. Es una matriz espiritual que, si es sometida o sostenida con el entendimiento, a la luz de la autoobservación y la meditación incluso, genera verdad y liberación. Este es un tipo de conocimiento que solo puede
y vuelvo y repito, que solo puede ser atravesado a través de lo que rompe, lo que destroza, o sea, lo que duele, lo que es conflicto, lo que es ignorancia, el sufrimiento, el punto de inflexión. El miedo, por otro lado, no es una falla del alma, sino una energía de protección distorsionada por la percepción errónea de peligro que se convierte en una creación invertida o alterada al concentrar la atención en lo que se quiere evitar. Por eso surge la ignorancia vibracional y la sensación de separación del todo, manifestándose como una construcción interna de lo no mirado. Cuando se desconecta de su origen, nos paraliza. El origen del miedo psicológico se encuentra en la identificación del ego o yo ilusorio. Esa es una voz que juzga y teme, y que es un eco o una notoriedad de temores heredados, adquiridos. Pero si se comprende su lenguaje y su manifestación, puede ser convertido en sabiduría, en amor y en luz. Veamos brevemente la manifestación de la dualidad en el terreno o el teatro de nuestro mundo actual. Esta comprensión nos permitirá ver las situaciones de violencia en el mundo actual no como fallas absolutas, sino como manifestaciones extremas de la dualidad no comprometida. En el campo de las relaciones de pareja, ¿cuántas veces la violencia en pareja surge de la incapacidad de ver al otro como un espejo, de proyectar nuestras propias carencias y miedos? ¿Cuántas veces? La dualidad, yo tengo la razón versus tú estás equivocado o equivocada. Controlador versus controlado. Victimario versus víctima. Todo esto genera un péndulo de sufrimiento donde ambos se aferran a su polo, a su punto de vista, sin ver la unidad subyacente o la misma energía en diferentes grados del desacuerdo. Cuando una relación le provoque una reacción emocional intensa, deténgase y pregúntese, ¿qué parte de mí se está viendo reflejada aquí? Reconozca con humildad que la emoción es suya y recupere su energía del vínculo, de la relación, sin exigir que el otro cambie, elevando así tu propia frecuencia. Aquí permítanme poner un ejemplo lo más gráfico posible para clarificar mejor y que servirá también para los siguientes tópicos por tratar. Preciso antes, una reacción emocional intensa es una relación que ocurre cuando tus expectativas o imágenes internas sobre cómo debería ser el vínculo no concuerdan con la realidad vibracional del momento, generando, por supuesto, fricción en lugar de armonía. Un ejemplo simple y cotidiano. Imaginemos una pareja. Escojamos Ana y Luis. Ana valora mucho la comunicación constante y detallada. Su imagen interna es una relación donde todo se comparte al instante. Luis, en cambio, es más reservado y prefiere procesar las cosas internamente antes de hablar su realidad vibracional. Es más pausada. O sea, su imagen interna, la de Luis, es más pausada. La desalineación energética surge cuando Ana se siente ignorada o no amada porque Luis no le corresponde los mensajes de inmediato o no comparte sus pensamientos con la misma rapidez. Luis, desde su perspectiva,
se siente presionado y asfixiado por la constante demanda de comunicación de Ana. Ambos están en polos opuestos de la comunicación. Y claro, esta diferencia genera tensión y sufrimiento. ¿Cómo realinear entonces esta energía sin controlar al otro? Para realinear, Ana y Luis deben aplicar el principio de polaridad y el concepto del espejo, o sea, de la autoobservación. 1. Reconocer el espejo. Ana se preguntaría, ¿qué miedo a la desconexión o al abandono me hace necesitar tanta comunicación? ¿Qué parte de mí no siente segura en su silencio? O sea, ¿qué parte de mí, se preguntaría Ana, no se siente segura en el silencio? Luis se preguntaría, ¿qué miedo a la invasión o al juicio me hace cerrarme? ¿Y qué parte de mí necesita más espacio del que doy? Con este simple ejercicio, ambos reconocen que la molestia no es solo por el otro, sino por lo que el otro activa en su propia sombra o polaridad no integrada. 2. Transmutar o moverse al centro, o sea, generar acción interna. Ana, en lugar de exigir más comunicación, Ana practicaría la transmutación o la transformación de su ansiedad en confianza. Podría enfocarse en cultivar su propia paz en el silencio, confiando que el amor de Luis no depende de la comunicación constante. Esto es elevar su propia frecuencia. Luis, en lugar de resistir la necesidad de Ana, Luis podría practicar la transmutación o transformación de su sensación de presión en compasión. Podría hacer un pequeño esfuerzo consciente por comunicar un poco más o simplemente un estoy ocupado, te hablo luego, sin sentir que pierde su espacio. Ambos se mueven hacia el centro de la polaridad, aceptando que la comunicación tiene grados y que puede fluir entre la cercanía y el espacio sin que signifique falta de amor. Al hacer esto, la energía de la relación se realinea, porque cada uno trabaja en su propia vibración interna, disolviendo la necesidad de reacción y permitiendo que la dinámica cambie sin intentar controlar la conducta del otro. Continuemos viendo la dualidad en el campo de la política. Al hacer que, que podamos ver la polarización en la política y en las ideologías incluso, esta polarización está... Sí, cambia la próxima imagen, por favor. Esta polarización política es un claro ejemplo de la dualidad llevada al extremo. Nosotros contra ellos, mi ideología es la verdad, la tuya es el error. Esta rigidez impide la reconciliación de paradojas, extravagancias, absurdos y fomenta la lucha constante donde cada bando se aferra a su media verdad sin ver el panorama completo. En la próxima imagen podemos ver gráficamente en el campo de los medios de comunicación masivos y redes sociales. Estos canales amplifican la dualidad, crean cámaras de eco donde solo se refuerza una perspectiva, demonizando al otro y fomentando la cultura de la cancelación, una especie de boicot social o exclusión pública vestida de justicia social contra los demás. En este contexto, la información solo se fragmenta y divide en solo dos extremos, en buena o mala, sin espacio para entender de verdad todos los aspectos y puntos de vista diferentes, obviando el panorama completo de la realidad y manteniéndose en el juego de la dualidad.
En el ámbito del género biológico y social, como podemos ver en la próxima imagen, las rígidas expectativas sobre lo que significa ser masculino o femenino desconocen el principio hermético de género o ley de generación que enseña que ambas energías coexisten en todo. Al forzar a las personas a encajar en moldes limitantes surge la ilusión de la dualidad. Creer que lo masculino y lo femenino son polos opuestos y excluyentes. Esta visión se manifiesta, por supuesto, en los conflictos actuales, como la discriminación hacia quienes rompen los estereotipos, la violencia de género, la exclusión laboral o educativa, los juicios contra la diversidad sexual o de identidad. En realidad, la ley de la polaridad enseña que los opuestos no son enemigos, sino expresiones de una misma esencia en diferentes grados. El concepto extremo de género alimenta la comparación y la división, ocultando los dones y virtudes únicos que cada individuo porta. La verdadera igualdad no es uniformar, sino en reconocer la dignidad intrínseca de que todos los seres humanos somos dignos de eso. Las personas y una sociedad sana y consciente potencia las capacidades y virtudes de cada persona para que florezcan al máximo. Y así la ilusión de la dualidad se disuelve y lo masculino y lo femenino se revelan como fuerzas complementarias que al integrarse nos devuelven a la unidad esencial de la vida y del ser. En el campo de la cultura y lo étnico, la xenofobia, el racismo y la discriminación étnica son resultados directos de la ilusión de la separación. Creemos que mi cultura es superior o mi etnia es diferente y por lo tanto una amenaza, lo que lleva a la otredad y a la violencia. La gravedad de esto es que se niega la unidad inherente y fundamental de la humanidad, viendo solo la diferencia de grado y de clase. En el campo de la ideología y las creencias, cualquier sistema de pensamiento que sea absolutiza y niega la validez de otras perspectivas, por supuesto que cae en la trampa de la dualidad. Esto genera guerras, persecuciones y la imposición de una verdad sobre otra, olvidando que todas las verdades son medias verdades. Como pueden observar, nuestras relaciones humanas en todos estos escenarios son espejos perfectos de estas polaridades no resueltas. Los conflictos no son problemas interpersonales, sino desalineaciones energéticas entre nuestras imágenes internas y la realidad vibracional del momento. Lo que nos duele del otro no es lo que hace, sino lo que activa en una zona de nuestra conciencia aún no integrada. Y aquí podemos pasar a la siguiente imagen. Es menester entonces despertar de la unidad, el Dios interno y la maestría consciente. El camino para trascender este juego de separación de violencia y sufrimiento, como podemos leer, es el despertar a la unidad de nuestro Dios interno. Esto implica valentía y un cambio radical en nuestra percepción y en cómo nos relacionamos con nuestra propia conciencia. Primero debemos reconocer que somos el yo limitado que la mente ha construido, que hay un testigo silencioso, un ser que no cambia, que no habla, que no necesita justificarse.
Este es el no yo del budismo Zen, la conciencia pura que observa sin identificarse con los pensamientos o emociones, o es el Atman del Advaita Vedanta, idéntico a Brahman, la realidad última y unificada en la filosofía hindú. El Dios interno o Cristo interno no es una figura externa, sino el principio eterno que espera encarnarse en cada ser humano. Es la chispa divina, la no dualidad, presente en todas las grandes prácticas espirituales, que enfatizan la ausencia imprescindible de la dualidad o de la separación en la existencia. Nos recuerdan que nuestro sentido de ser en una entidad separada es una mispersión creada por la mente, o sea, una interpretación o una errada. ¿Cómo logramos este despertar y esta maestría consciente? A través de la aplicación práctica de los principios herméticos y de las enseñanzas no duales. Entiéndase como lo mismo a través del vacío o la disolución de límites entre sujetos y experiencia y los estados cognitivos de percepción no diferenciada, o el yo soy, o la conciencia, o Dios. Para eso hay muchas prácticas y guías. Entonces, podemos lograrlo a través de la transmutación y la polarización. No se trata de suprimir las emociones negativas, sino de transmutarlas o transformarlas. Por ejemplo, si sientes ira, obsérvala y muévela hacia la acción clara. Si sientes tristeza, deslízala hacia la introspección serena, o sea, su opuesto. Reconoce que los opuestos son la misma energía en diferentes grados y que pueden elevar su vibración. Una práctica es identificar la emoción, sentirla en el cuerpo y luego llevarla a una llama interna en el centro de nuestro pecho, afirmando: no te rechazo, te elevo. Reorientación también de la percepción. Esto trata del principio del mentalismo y podemos lograrlo también de esta forma. Así que recuerda que el universo es mental. Tus pensamientos moldean tu realidad. Practicar la atención plena para ser consciente es importante para observar nuestros pensamientos y usar las afirmaciones positivas para reforzar las creencias que nos pueden ayudar a empoderar. Al controlar tu mente, controlas tu vida. La mente condicionada produce sufrimiento porque crea separación. Yo versus el mundo, ¿no? Ahora, controlar no es dominar a la fuerza, sino observar y comprender a la naturaleza de la mente hasta descubrir su vacuidad, su vacío. Al liberarse de la mente discursiva, se trascienden los apegos y surge la compasión espontánea. Dominar la mente es vivir en libertad en medio de cualquier circunstancia. A través del equilibrio de energía, que es el principio de género, todo tiene principio masculino y algunas de sus cualidades son acción, iniciativa, dirección, dar, voluntad, proyectar, etc. Y principios femeninos y algunas de sus cualidades también son receptividad, nutrición, imaginación, forma, pasividad, recibir, etc. La automaestría requiere el equilibrio de ambos, porque estos principios, aunque opuestos, son complementarios e inseparables.
y su interacción es la base de toda creación y manifestación en el universo. Estos principios no se refieren al género biológico nada más, sino a energías y polaridades que operan en todos los planos de la existencia y multidimensionales. En tus relaciones personales, equilibra dar y recibir. En tus proyectos, por ejemplo, combina la ideación y planificación, que es de índole femenina, con la acción y ejecución de índole masculino. Asumir la agencia, o sea, la responsabilidad, la administración, la acción. Esto encaja en el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. No somos víctimas de las circunstancias, sino que debemos ser creadores conscientes. Al analizar las causas de los resultados no deseados, puedes tomar acciones deliberadas para forjar tu propio destino, tu propio camino. Un ejemplo simple y cotidiano sería, cuando te sientes frustrado porque alguien no piensa como tú, es porque la dualidad te ha atrapado. La idea es recordar que esa diferencia es solo un grado de la misma verdad, permitiéndote encontrar paz al reconocer la unidad subyacente. Y también lo podemos lograr a través de fluir con los ciclos. Esto aborda lo que sería el principio de ritmo. Aceptar que nada es permanente y que todo está en constante cambio. Aprender a manejar los estados emocionales para evitar oscilaciones drásticas, fluyendo con los altibajos de la vida en lugar de resistirlo. Las prácticas no duales nos invitan a la experiencia directa con la interconexión, o sea, con Dios. Esto puede lograrse a través de la autoindagación, cuestionando la naturaleza de nuestro yo y la separación percibida, con preguntas como, ¿dónde está el mundo que veo? ¿O dónde está exactamente esto que llamo yo? Estas preguntas pueden ayudar a disolver la sensación de separación. La meditación, especialmente el no pensar del Zen, permite que los pensamientos surjan sin involucrarse en su contenido, reconociendo que no hay un pensador separado. El silencio de Dios no es ausencia, sino una decisión primordial de callar para permitir la experiencia. En ese silencio donde el Verbo eterno que habita en ti despierta no con gritos, sino con una vibración pura que no necesita palabras. Eso precisamente es lo que nos prepara para ir viviendo la divinidad en la vida cotidiana, el despertar de Dios. Hemos recorrido hasta aquí un camino que nos lleva desde la ilusión de la dualidad, el juego cósmico de la separación, la violencia y el sufrimiento, hasta el umbral, el portal del despertar de la unidad, de la conciencia y el reconocimiento de nuestro Dios interno. La convergencia o la afinidad de estas ideas en el hermetismo, el Advaita Vedanta, Maya, el budismo Zen, no dualidad, el taoísmo, el idealismo de Kastrup y la alegoría de la caverna de Platón, subraya, recalca una verdad universal. La percepción de la separación es, en última instancia, una construcción mental, no la realidad fundamental o esencial. La comprensión de estas leyes no es meramente teórica,
Es una invitación a la maestría mental, a la maestría del real ser y a la transmutación o modificación de nuestras experiencias. La mecánica de los efectos de la dualidad sobre la humanidad puede ser conscientemente alterada a través de la reorientación de la percepción y el pensamiento. Logrando esto, nos permitiría crear la vida que queremos, al alinear nuestra conciencia con la verdadera naturaleza unitaria de la realidad divina, de Dios, trascendiendo así los efectos limitantes y conflictivos de la dualidad percibida. Para lograr eso, debemos ir integrando la unidad en el día a día. Vivir desde la unidad no significa ignorar el mundo y sus desafíos. Significa enfrentarlos desde un lugar de conciencia y de poder. Podemos abordarlo desde el cuerpo como templo y mapa. Nuestro cuerpo no es una cárcel, sino un mapa olvidado hacia la divinidad encarnada. Cada órgano tiene un lenguaje que comunica emociones y conflictos no resueltos. Al escuchar el cuerpo, podemos sanar y reintegrar los fragmentos o todo aquello fragmentado en nosotros. Por ejemplo, el diafragma es el puente entre el pensamiento y la emoción, y al liberarlo, armonizamos nuestro ser. También podemos abordarlo desde las sombras que enseñan. Lo que más tememos mirar en nosotros mismos, es a menudo lo que más necesitamos conocer. La sombra no es el mal, sino aquello que no ha sido visto con amor, una energía dormida que, al ser integrada, se convierte en poder. Perdón. Carl Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuritas de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Igualmente podemos abordarlo desde el jardín interior de la mente. Tu mente es un jardín donde crecen tus pensamientos y creencias. No es el mundo quien moldea tu alma, sino cómo tu mente lo interpreta y lo siembra. Al ser el cuidador amoroso de este jardín, eligiendo conscientemente tus semillas, puedes cultivar paraísos internos. Igualmente podemos abordar desde el espejo infinito de lo que eres. Nada de lo que llega a ti es ajeno. Todo lo que ves y vives es un reflejo de lo que portas dentro. Como es adentro, es afuera. Si hay un desorden afuera, mira el caos interno. Al cambiar tu frecuencia, el mundo no tiene opción. Cambia contigo obligatoriamente. O podemos también abordarlo desde la certeza como frecuencia creadora. La certeza no es una esperanza, es una vibración. Es saber que lo que no veo ya lo soy o ya lo tengo. Al vivir en certeza, el alma no necesita negociar con la vida, solo fluye con ella, atrayendo lo invisible a lo visible, o sea, haciéndolo realidad, materializándolo. Igualmente, lo podemos abordar desde la rendición como maestría. La rendición no es una debilidad, no es sumisión, es maestría. Es saber cuándo soltar y cuándo confiar, permitiendo que la vida fluya sin forzarla. Y también podemos abordar por la vía de el no ser, el ego, como camino al todo. La plenitud no se alcanza por acumulación, sino por la reducción progresiva del yo ilusorio. Al desmantelar el ego, descubres que jamás fuiste separado del todo, sino que eres el todo, jugando a olvidarse para recordarse. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de seguir adelante con una actitud de compasión y apertura hacia nosotros mismos, por supuesto. Cada desafío y cada logro son oportunidades de crecimiento.
La práctica constante de la meditación, la visualización, el autocuidado y la gestión del tiempo son herramientas que nos ayudarán a mantenernos centrados y en paz. Y ya, como conclusión, podemos imaginar el regreso al hogar que nunca abandonamos. En este ahora hemos sembrado una semilla de comprensión profunda. Hemos mirado más allá del velo de la forma. Hemos reconocido la danza de los opuestos. Hemos recordado el silencio que habita en nuestro verdadero ser. Hemos visto cómo la ilusión de la dualidad se manifiesta en el sufrimiento de nuestras relaciones, en la polarización de la política, en el ruido de los medios, en las etiquetas de género y cultura, y cómo todo ello es parte de un gran teatro que podemos trascender, que podemos salir del mundo estando en el mundo. El camino espiritual no es un ascenso orgulloso hacia la cima, sino una disolución humilde de todo lo que creíamos ser, hasta que solo queda al final la presencia pura que nunca estuvo ausente en nuestros corazones. Esa presencia no tiene rostro, pero mira a través de todos los ojos. No tiene voz, pero habla en cada latido. No tiene cuerpo, pero late en cada corazón sincero. Y así, al salir de aquí, los invito a llevar consigo esta verdad. No solo busquen más afuera. Todo lo que buscan ya lo contiene. Todo lo que anhelan ya son. Su sufrimiento no proviene de su distancia con Dios, sino de su creencia en un yo, en un ego que nunca existió. Pasemos a la otra imagen. Cuando este yo se desvanezca, cuando el velo de la separación caiga, entonces escucharán, no con los oídos del cuerpo, sino con el corazón desnudo, el eco, ese sonido unificado de todos los seres de luz invisibles, susurrando en cada uno de nosotros: tú eres el uno que busca, tú eres el Dios que busca. Y en ese instante, sin palabras, sin promesas, sin mapas, comenzará la verdadera comunión con la eternidad. Como podemos ver en la próxima imagen, gracias les doy a todos por su presencia, gracias por su apertura y por atreverse a recordar la verdad que ya reside en ustedes. Que este sea el comienzo y la comprensión de una vida plena, abundante y en armonía con el todo y para con todos. Y así es. En la próxima imagen podremos vernos en nuestro mundo interior llenos de luz. Gracias a todos. Pues gracias también a usted, doctor Gret, por esta presentación, pues tan, la verdad, maravillosa. Qué imágenes, qué reflexiones muy profundas, un tema muy, muy interesante. Aquí tenemos a muchas personas atentas a ella, desde Santo Domingo, el Barruso, Jenny Tiburcio les saluda, Laudi Rodríguez también, Marta Casas desde Argentina, Marilyn Pérez
no sé por qué lugar está, pero también le saluda. Rudy Menéndez, por El Salvador. También está Nayeli, que está en Mexicali. Tania Álvarez. Héctor Camacho, que también está por México. Ambioris Castilla, por Santo Domingo. Kenny Alfaro, por Luxemburgo. Eliana Bruzzi, ella es italiana, pero se encuentra por México. Y bueno, Isha Yi, que está también por allá, por México. Y bueno, pues muchísimas personas están aquí saludando, atendiéndole. Y yo tengo algunas preguntas que si quiere pasamos a la sección de preguntas. Sí, cómo no. Y sí, en primer lugar, ¿qué le ha hecho presentarnos este tema en este evento tan especial de la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz? Bueno, presentar este tema es una oportunidad para poder aclarar cómo se desenvuelven las polaridades, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestra mente, en el día a día cotidiano y al mismo tiempo cómo funcionan estas mecánicas y así podamos tener un poquito más clara estas acciones internas para equilibrar nuestra conciencia, nuestro balance y poder contribuir en la experiencia de una práctica cada vez más profunda, cada vez más eh, equilibrada, balanceada en cuanto a lo que es nuestro espíritu y nuestra vida a nivel terrenal, a nivel material, donde se manifiestan a través de la realidad de la mente, del ego y de, de nuestras emociones. Muchas gracias. ¿Cómo se experimenta la unidad en momentos de amor, de meditación o conexión profunda? La unidad se experimenta cuando no hay un sentimiento de tensión, cuando estamos en un momento que podría ser completo, eterno, las 24 horas, un momento donde ese elemento observador está en el equilibrio, donde no juzga, donde no opina, donde no critica, donde solo observa, donde solo puede eh, dejar que se desarrollen las situaciones sin identificarse con ella. Eso no quiere decir que no puede tomar acciones para las situaciones que se nos presentan en el día a día, sino simplemente no apegarnos a ella, no identificarnos con ella y dejarnos llevar a un polo o a un extremo donde perdamos el equilibrio, dependiendo de lo que estemos experimentando en ese momento. Eso es llevar de manera práctica la unicidad o nuestro Dios interno en el día a día, presente, constante. Y este, a su vez, en ese silencio, nos va a ir llevando, orientándonos con su sabiduría, que con su susurro tan sutil, casi imperceptible. Y es por ello que a través de prácticas como la respiración, la meditación, debemos pues mantenernos en ese estado lo más armónico posible para que podamos escuchar esa sutil voz. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí Jenny Tiburcio le pregunta, ¿lo que vemos en los demás que no nos gusta es un reflejo de lo que hay en mí? Cuando nosotros
estamos observándonos, podemos ver de la manera más clara de que aquello que se está representando como un escenario, como una obra teatral, pero en vivo, ¿no? Eso está reflejando lo que yo estoy emitiendo, lo que yo estoy emanando desde mi interior. Aquello que está dentro de mí, aquello que debo resolver, aquello que grita una solución o que lo lleve a una polaridad más armoniosa, pues es lo que nos grita a través de los demás o a través de las circunstancias también. Y el objetivo es un llamado a que nosotros nos demos cuenta y podamos convertir eso que vemos, eso que no miramos en nosotros, pero que lo vemos a través de los demás y a través de las diferentes situaciones, para que lo llevemos a ese polo, a ese opuesto, que sería tal vez en caso de una rabia, ira, enojo, hacia esa paz interior. Lo convirtamos en esa virtud. Eso es lo que nos habla, eso es lo que nos grita. Cada reacción que vemos en los demás no es más que un señalamiento a lo que tenemos que cambiar dentro de nosotros, porque nos está dando un llamado de atención, un grito, para que le escuchemos y lo convirtamos en su aspecto más amoroso. Muchas gracias. Jenny Tiburcio, seguro que le ha llegado una respuesta estupenda. La experiencia de separación puede ser una ilusión creada por la mente para sostener la identidad individual. Sí, la separación es un mecanismo universal, cósmico, es una ley, porque es parte de nuestro aprendizaje como almas en este tránsito, sobre todo aquellos que tomamos cuerpo físico para poderla llevar en este duro teatro de la vida. Y esa separación lo que nos manifiesta es que tenemos que hacer algún cambio, tenemos que buscar nuestra unidad, nuestro ser interior, y podemos detectarlo a través de esa paz, de esa tranquilidad, de esa armonía que de momento en momento podemos tener, sobre todo cuando nos abocamos a buscar esa paz, esa tranquilidad. Me gustaría que me reformulara de nuevo la pregunta para tomarle el hilo, porque son muchos. Sí, la experiencia de separación puede ser una ilusión creada por la mente para sostener la identidad individual. La mente se sostiene de la separación, es parte de su juego, pero nosotros podemos hacer que esa mente pueda enfocarse en esos pensamientos, en esas emociones más elevadas, y pueda cambiar su naturaleza y ser un instrumento importante para la manifestación y expresión de nuestro ser interno. Educándola, orientándola hacia esa nueva proyección de nuestro ser, pues la mente puede servir como una experiencia de manifestación, igual que la personalidad y el ego. En este caso, tenemos que irlo disolviendo, tenemos que irlo transmutando, transformando. Y asimismo, nuestra mente se va transmutando y obtenemos esa bendición que nos puede dar este cambio. Muy bien, genial, gracias. ¿Y de dónde surge realmente la violencia? ¿De la naturaleza del ser? ¿De la ilusión de la separación? La violencia surge de la separación, de la división, de los opuestos. Cuando estamos en un extremo, inmediatamente generamos una tensión,
una incomodidad, una molestia. De eso no hay que explicárselo, todos hemos sentido eso. Porque no está en el centro, no está en el balance, no está en el equilibrio. Y esa violencia nos está diciendo que lo que quiere es ir hacia la paz. Para eso tenemos que tomar acción interna y orientarla hacia el otro lado, no hacia el otro extremo, sino hacia el centro. Cuando la llevamos hacia el centro, nos dice lo que quería la violencia, o sea, paz, armonía, ecuanimidad, comprensión. La violencia nos grita, quiero que me ayudes a convertirme en comprensión. Y eso solamente se logra cuando podemos llevar a través de nuestro discernimiento esa acción interna de no perder nuestro equilibrio, o mejor decir, de recuperarlo, hacia el equilibrio, hacia el centro. Eso es lo que podemos ver y percibir como violencia. Es un estado de separación. Cuando no hay separación, incluso en nuestra mente hay paz, hay tranquilidad, hay silencio. Por eso, entre cada respiración, o sea, cada inhalación y exhalación, y entre cada pensamiento y pensamiento, hay un vacío. Ese vacío es nuestra auténtica casa, nuestra auténtica realidad, nuestra auténtica presencia. Y eso es lo que todos los iniciados, todos los maestros siempre han procurado conectar. Que ese vacío, que ese espacio, que ese estado con Dios se haga cada vez más amplio, más amplio, más amplio, y podamos estar el mayor tiempo posible manifestando la presencia de nuestro ser. Muy buena respuesta, muchas gracias. ¿Y ese es el sufrimiento un enemigo a superar o un maestro disfrazado? Todas las polaridades son, si así lo tomamos, maestros que pueden ayudarnos a buscar el equilibrio. Si no lo tuviéramos en la experiencia de esta vida, prácticamente no podríamos evolucionar, no podríamos practicar la ley del cambio, la evolución, no podríamos ascender. Así que no es un enemigo, sino una tensión, una polaridad que nos está pidiendo que lo llevemos a su punto más elevado de frecuencia, al equilibrio, que siempre, dependiendo de si tomamos como palabra, es, digamos que es el opuesto. O sea, si yo tengo miedo, voy a escuchar que mi miedo me está diciendo que lo que quiere es amor. En otras palabras, que quiere convertirse en amor para poder integrarse como realidad que es de la experiencia en que se experimenta nuestro ser. Que también eso es parte de nuestro ser. Gracias. ¿Y cómo cambia mi relación con el dolor cuando dejo de resistirme a él? La relación con el dolor cambia inmediatamente. Dejas resistirte. Si ese resistir es consciente, pero desde la comprensión, desde la compasión consigo mismo, entonces esa resistencia va a ser una energía que se va armonizando, que se va aquietando, que se va convirtiendo en comprensión y puede utilizarse como energía para acción, pero ya con conciencia transformada en fe,
en vocación, y eso puede ayudarnos a dejar de resistirnos. Transformar ese estribillo mental en comprensión, podría haber dicho en paz, pero cuando la mente está muy alborotada, eso no es verdad. Así que lo que esa mente alborotada está recibiendo es un grito para que nosotros podamos observarlo y transformarlo en lo que necesita esa resistencia, ese conflicto, que no es más que esa comprensión, ese amor, esa tolerancia o esa esa amorosa actitud para con nosotros mismos siempre. Y por supuesto se va a reflejar para con todos los demás. Espero haber contestado claramente. Si no, Sí, pues, sí, sí. La verdad que sus respuestas han sido muy, muy, muy claras y contundentes y muy, muy, muy interesantes. Tenemos unos minutitos más. Si quiere, le hago unas cuantas preguntas. cómo no, aprovechamos. Sí. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se puede encontrar quien sigue el camino espiritual? Bueno, yo diría que los principales obstáculos son la identificación con el ego o el yo ilusorio, que es un personaje construido por las ideas heredadas y por los miedos, como ya habíamos mencionado en la ponencia. También el miedo a la disolución de esa entidad. Igualmente la mente condicionada que nos mantiene en la dualidad. Igualmente las expectativas externas, el ego colectivo que busca la validación. Y hay un elemento muy importante que sería la soberbia espiritual, el orgullo espiritual que disfraza al ego como si fuera iluminación. Es un disfraz que el ego mismo utiliza para vestirse de iluminación. ¿Y por qué hace esto? Porque puede engañarnos con la ilusión de que estamos buscando reconocimiento o superioridad. ¿Qué es lo que siempre va a buscar el ego? Gratificarnos, halagarnos, complacernos, entre comillas, ayudarnos a obtener la necesidad, que es ahí donde está la tensión del ego, de los conflictos, de las situaciones, del sufrimiento. La tensión. Si le quitamos la necesidad, podemos tener deseos, pero como ya no tiene la necesidad, pues tiene la armonía, la paz y un equilibrio, un balance adecuado para estar enfocado con su propio ser interno. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo nos transformaría reconocer que lo invisible no está fuera, sino en nosotros mismos? Buena pregunta. Nos transformaría al liberarnos de la entidad del buscador, que persigue solo algo que falta en el exterior. Nos haríamos conscientes de que ya somos el hogar, eso que tanto anhelamos, que tanto buscamos, de que ya somos ese reino de nuestro propio ser, eso que mora dentro de nuestro interior. Esta revelación yo creo que nos empoderaría para dejar vivir como víctimas de lo externo y comenzar a reconocernos como centro de la creación vibratoria de nuestro ser. Creo que esa sería la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Greg. Estamos llegando al final.
Muchísimas gracias desde la Fundación y en mi nombre por su participación, por estar con nosotros aquí en este especial evento y dar las gracias siempre. Aquí tiene un lugar, si quiere volver a deleitarnos con otro tema tan interesantísimo como el de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar, digamos, ya mismo a la postconferencia. El día que nos espera también es intenso. ¿Y quiere decir algo para finalizar, despedirse? No más que ratificar las gracias, mi gratitud por esta invitación y que todos recuerden también que todo lo que uno es para otros no es más que el reflejo del otro en uno mismo. O en otras palabras, todo lo que yo soy, todo lo que tú ves en mí, todo lo que tú crees que yo soy, es porque ya tú lo eres. Por eso existo, porque ves en mí lo que tú eres. Eso solamente. Muchas gracias. Un abrazo grandísimo para todos. Y Igualmente, muchas gracias gracias. por tu ayuda. Damos las gracias a todos los que han estado ahí, presentes, con sus saludos, sus comentarios. Y bueno, y decir que nos vemos en la postconferencia, que pronto entramos en ella, a las 7:30 hora de Santo Domingo. Así que esperemos que sigan disfrutando el día y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, y Loli, gracias a todos. Bye. Bye. Hasta luego.